Elecciones en Brasil, segunda vuelta, se define mañana la presidencia, una de las elecciones que obviamente están mirando con mucho interés, no solo la región. Y estamos con José Naranjo para compartir el análisis. José, bienvenido. Gracias, Rulo. Gracias, Pedro. ¿Qué tal? Director de Le Monde Diplomatique, recordémoslo, para la edición para el Cono Sur. Sí, señor. Y autor de un libro de reciente salida, que ahora lo vamos a estar Ya lo hemos mostrado en nuestro programa, por supuesto, ahí está el milagro brasileño. Muy bien. Vamos a ver, compartimos primero la palabra de los dos candidatos, también un analista, y qué es lo que está pasando en Brasil, testimonios recogidos por nuestra producción. Lo vemos? O que nós vimos no primeiro turno em relação a pesquisas eleitorais foi uma distância muito grande entre a vontade do eleitor e o que as pesquisas manifestavam. Eu vejo essas pesquisas como um estímulo aos nossos companheiros, às nossas companheiras que querem mudar. Fiquem aí alertas, atentas, porque nós temos todas as chances de ganhar. Nós temos várias pesquisas, pelo menos 3 institutos que estão fazendo pesquisas quase que diárias para nós. Nos colocam alguns pontos na frente, mas eu não paro para avaliar pesquisas. Se tivesse feito isso, provavelmente vocês não estariam aqui me dando o prazer da sua presença, porque sequer no segundo turno eu estaria. Então, eu acredito que está havendo uma espécie de virada. Eu acho que há uma virada visível nas ruas. Eu vi isso também em Duque de Caxias ontem, vi isso no Tuca, em São Paulo, vi isso em vários outros lugares. O que motivou isso? Eu acho que acontece isso nas eleições, né? Eu acho que amplia a consciência, amplia a adesão das pessoas e a convicção, e elas assumem um rumo. Acho que é um movimento mais popular do que partidário. Eu acredito essa diferença, a estratégia bem sucedida da campanha de Dilma de desconstruir Aécio, de colar em Aécio toda uma série de acusações que foram feitas, ao mesmo tempo há erros da campanha de Aécio de cair no espaço que Dilma quis, de ficar comparando o governo Fernando Henrique ao governo Lula. Então foi um erro estratégico de Aécio e ao mesmo tempo de concentrar muito a sua campanha na questão da corrupção, sabendo que todas as pesquisas indicavam que Dilma estava blindada em relação à questão da corrupção. Na verdade, depois das últimas eleições, né, de outubro, do início do mês, eu já não acredito mais nos institutos de pesquisa, porque eles erraram muito, várias vezes, inclusive para o governo do Rio também eles erraram. E assim, eles estão em descrença, eles estão tentando, mas para mim, eu não levo fé não. Eu acho que o povo brasileiro é mais um guia do que, na verdade, a realidade. Eu não confio não, cara, só lá na eleição mesmo que eu... Lá no voto final mesmo que a gente pode ver o que pode dar aí. Porque se pesquisa aí, eu acho tudo furado aí, manipulado. Con el juego de las encuestas, ¿no? Siempre, con Brasil además con el antecedente anterior de la primera vuelta, donde hubo un cambio muy rotundo, por lo menos en lo que se anticipaba sobre el final de la primera vuelta y la campaña, obviamente generó todavía más desconfianza en las encuestas, pero vamos a ver qué... Tal vez arrancaría con esto, José, porque sí. Vos además en tu libro lo reflejás muy bien, has entrevistado a cuanto personaje de la política brasileña exista. Yo tengo la impresión que en la primera vuelta el hecho de la muerte de Eduardo Campos sacudió el escenario político, la prensa opositora, la élite brasileña que apostaba por Aécio Neves, de repente descubre que tal vez Marina Silva es la mejor candidata para ganarle a Dilma Rousseff. De hecho lo decían, Dilma es la mejor, Marina Silva es la única que le puede ganar, va bajando, llega a tercera, se tienen que reacomodar y ahora Aécio Neves tiene que remontar esa construcción de Marina Silva como la única que le puede ganar. Sí, es cierto, hubo un sacudón emocional muy fuerte, porque la muerte de Campos fue realmente muy sorpresiva y muy conmocionante para todos. Me parece que también Marina Silva ya era una dirigente conocida, pero no era una dirigente de el nivel en el que la pusieron después de la muerte de Campos. Me parece que también hay un fenómeno en el cual la gente la conoció más profundamente a Marina Silva, y ahí se vieron todas las inconsistencias y demás. Aécio se montó después sobre eso, y también viste que hay un fenómeno, los encuestadores lo tienen bastante bien estudiado, que es difícil ganarle a un candidato que venga en su vida, y ahora Dilma viene en su vida. Estaban empatados, si vos haces la misma encuesta hace
10 días, Aécio o le sacaba 1 o 2 puntos o estaban dentro del margen de error. En los últimos 2, 3, 4, 5 días, Dilma empezó a subir y da la sensación que estas últimas 48 horas está terminando de subir. Entonces, están dando 8 puntos de ventaja para Dilma, entró como en una espiral de subida y ahí ya es difícil ir contra eso, digamos, ¿no? José, ¿por qué pensás ¿qué es lo que tiene en cuenta el elector brasileño ahora que frente a esta segunda vuelta? Porque desde los analistas dicen, bueno, son dos modelos confrontados, sí, es un poco la imagen de Lula por un lado, la imagen de Fernando Henrique por otro, sí, pero ¿el elector vota por esto o encuentra otras motivaciones para decidir por un lado o por otro? Yo creo que parte de la elección se juega en lo siguiente. En su momento, cuando Lula, lo hablábamos fuera del aire con Pedro, cuando Lula estaba por llegar al poder en el 2002, él tuvo que convencer a la sociedad brasilera de que si llegaba al poder la economía no iba a volar por el aire, que no iba a haber hiperinflación, que no iba a haber un déficit fiscal tremendo, que no iba a haber demagogia macroeconómica, etc. Lo mismo Tabaré Vázquez en su momento y otros candidatos de la izquierda. Creo que ahora el éxito de la nueva derecha, que para mí hay una derecha que es esta nueva derecha, la de Capriles, la de Piñera, la de Neves, la de la calle Pou, etc., se juega en la capacidad de convencer a la sociedad de sus países de que si llegan al poder los programas sociales o los fenómenos de inclusión social de los últimos años no van a caer. O sea, es un fenómeno simétrico al que se vivió en su momento con la izquierda. Creo que por suerte no lo están logrando, digamos. Creo que Aécio Neves no está convenciendo a los brasileros de que su gobierno va a ser socialmente tan inclusivo como fueron los de Lula. ¿Por qué no lo logran? Si ellos dicen que en realidad Lula lo que hizo fue mejorar lo que había empezado con Fernando Henrique Cardoso respecto de la Bolsa Familia. Bueno, creo que no lo logran primero porque no es cierto que lo que hizo Lula simplemente haya sido mejorar y extender cosas que ya había antes. Un poco es así, porque el Bolsa Familia efectivamente con otro nombre se había empezado a implementar antes de la llegada del PT al gobierno, pero también se hicieron otras cosas. Yo pongo ahí en el libro, entre otros miles de ejemplos, ustedes saben, cuando Lula llegó, antes de Lula llegar al gobierno, en Brasil había 30 millones de desdentados funcionales. Desdentados funcionales quiere decir gente que no tiene la suficiente cantidad de dientes para comer normalmente. Bueno, cuando Lula llegó al gobierno, lanzó un plan que se llama el Plan Brasil Sonriente, que le da prótesis odontológicas y tratamientos a 30 millones de personas. Además, cualquier cosa que haces en Brasil son de unas magnitudes, tipo la India o China, sí, ¿viste? Sí. Entonces, hay de esas cosas, o sea, no es solo el Bolsa Familia, está el Bolsa Familia, pero están los planes de inclusión universitaria, por ejemplo, que le permitieron a primeras generaciones de pobres brasileños llegar a la universidad por primera vez, los planes de inclusión a negros también muy interesantes. Sí, de cuotas, muy discutido también en Brasil, de cuotas para que los negros, los indígenas, muy discutido una etapa de Bella, ustedes estaban hablando de Bella, una etapa de Bella que estuvo muy en contra como parte del establishment brasilero de la idea de privilegiar a los negros, a los indígenas y a los pobres a la hora de dar cupos en las universidades. Es la acción afirmativa, como hay también en Estados Unidos, claro. Y Bella sacó una foto de un caso real de dos hermanos que eran gemelos y naturalmente tenían el mismo color de piel porque eran idénticos, y en la Universidad de Brasilia a uno lo consideraron negro y a otro lo consideraron blanco a la hora de evaluarlo porque lo evaluaban en base a la foto. Con ese argumento Bella, por eso me acordé que ustedes estaban mencionando, yo lo pongo en el libro, Bella trataba de desmontar estos planes de inclusión racial, digamos, que fueron muy importantes. Pero también está Mi Casa, Mi Vida, que es como una especie de Procrear como el Procrear argentino pero brasilero, una serie de programas que no se limitan solo a la transferencia de ingresos, digamos, ¿no? Vamos, ¿les parece? Compartimos el informe de nuestros enviados y seguimos conversando sobre el tema de las elecciones en Brasil. Julieta del Bull, el cronista con las cámaras de Pedro Brites y Juan Serva, y otra cuestión que apareció también en este último tramo de campaña, el problema del agua en San Pablo y alrededor. Parece que incidió mucho esto. Sí. Vamos a ver con los testimonios que han recogido nuestros compañeros. ¿Cómo se llega a esta crisis hídrica tan profunda aquí en San Pablo? ¿Por falta de previsión o solo por falta de lluvia? Olha, as duas coisas, tá? Ou seja, não souberam prever adequadamente e, obviamente, que a questão das mudanças climáticas colaborou também. Choveu muito menos em São Paulo do que se chove normalmente. Agora, desde o final de 2013, já se percebia que o volume de chuvas era baixo e que a água armazenada na represa também estava aquém daquilo que deveria. Portanto, faltou ação do governo estadual para, no mínimo, lançar campanhas educativas e fazer alguma gestão desse pouco recurso hídrico que tinha. A grande questão é que, desde o início do ano, o governo federal vem dizendo que não tem problema algum, tá? E agora chegou no momento em que ele continua dizendo que não tem problema e as pessoas não têm água na torneira. Então o caos está instalado. A ver, estamos ya en horas finales frente a las
a la segunda vuelta de las elecciones, ¿puede haber un voto castigo con este tema de la crisis hídrica que se agudiza minuto a minuto? Provavelmente sim, porque aqui no estado de São Paulo concentra-se 22% dos eleitores de todo o Brasil. Tá? E logo quando terminou a primeira volta, tá, o candidato de oposição, que é apoiado pelo governador do estado, ele disparou no estado de São Paulo. Ele tinha algo em torno de 2/3 das intenções de votos. E o que está se vendo agora é que ele vem perdendo lentamente, tá, a intenção de voto que ele tinha, ao passo que o atual presidente da República vem se recuperando no estado. Provavelmente a crise hídrica está interferindo nesse processo, porque concretamente as pessoas estão sentindo esse problema dentro de casa e provavelmente se sentindo enganadas pelo governador também. Bueno, un tema que, como decíamos, se metió en la campaña, tiene que ver con la gestión del PSDB, el partido de Aécio, en el frente del, sí, porque el gobernador es, del Estado. Es del PSDB, Alkin, ¿no? Ahora, cuando vos haces un análisis de la primera vuelta, ¿qué es lo que más te llama la atención también pensando en la segunda vuelta? ¿La gran votación de Aécio Neves en San Pablo? ¿Lo que pasa en el norte, que hay un gran apoyo a Dilma Rousseff, los problemas del sur, que tal Sorgenro, el gobernador, parece que no va a ser reelecto? O sea, ¿qué fenómeno tomarías para tratar de comprender la segunda vuelta? Sí, algo de eso. Yo primero veo que hubo cada vez más una transformación del electorado del PT. Cuando el PT llega al gobierno 2002-2003, el PT no llega con los votos de los pobres. Esto es algo que ahora parece raro, pero efectivamente es así. Al PT, originalmente a Lula, no lo votaban los pobres. Lo votaban las clases medias progresistas, los trabajadores organizados, los sectores más pudientes de la clase trabajadora, los empleados estatales, etcétera. De hecho, el PT le iba mejor en San Pablo que en el Nordeste, digamos. Eso se dio vuelta. Que además lo gobernó. Que además lo gobernó. San Pablo también. Sí, sí, exactamente. Tuvo alcaldes claro. Y una alcaldesa en San Pablo. Ahora, eso se dio vuelta durante el primer mandato de Lula, lo que un analista brasilero, André Singer, que yo cito en el libro, llama el paso del petismo al lulismo. Sí. Ya en el 2006, cuando Lula pelea la reelección, a Lula sí lo empiezan a votar los pobres. Se alejan las clases medias, en parte por el escándalo de corrupción del mensalao del 2005, y Lula compensa ese alejamiento de las clases medias con los votos de los sectores populares y sobre todo con los votos del nordeste y del norte. Y eso después se traslada a Dilma, digamos, ¿no? Entonces es el paso del petismo al lulismo. En este sentido, Dilma es más lulista que petista, digamos, en la conformación del voto. Ahora, en la primera vuelta, a mí lo que me sorprendió, una de las cosas que me llamó la atención, es el hecho de que Dilma sacó 5 o 6 puntos menos de lo que venía sacando el PT desde que Lula llegó al gobierno. Estábamos llegando en la primera vuelta, el PT sacaba entre 45 y 48, 49 sacó en una, y esta vez sacó 41 o 42. Quiero decir, hubo una merma de 5 puntos, que no es poco, de los votos del PT. Eso me parece que fue uno de los datos principales de la primera vuelta. Parece que los candidatos fuertes del otro lado. Sí, sí, pero Marina sacó, Pedro, lo mismo que la vez anterior, 20%. Sí, es verdad. Sí. ¿Y la hipótesis de en qué franja se perdieron esos votos? Mira, hay una esa que yo mencionaba, ¿no? Los sectores de clase media, del sur, etcétera. Y la otra son los jóvenes. Los jóvenes votan a la oposición, mayoritariamente. Es la franja etaria, estaba mirando ayer encuestas de Ibope, es la franja etaria en la cual a Dilma le cuesta más hacer diferencia. Son los jóvenes. ¿Cómo le está costando también al Frente Amplio? Yo creo que hay una explicación de eso, que es una explicación de contexto, que es que los jóvenes no vivieron la crisis del neoliberalismo, lo vivieron de otra manera, vivieron el neoliberalismo de otra manera, porque son jóvenes, digamos, tienen un recuerdo menos vívido de eso. Entonces, ya la idea de, bueno, el gobierno de Fernando Henrique fue un desastre, nuestro gobierno fue bueno, o fue muy bueno, es un argumento que para alguien que no vivió el gobierno de Fernando Henrique, o que lo vivió cuando era muy chico, tiene menos peso. Y esa es para mí una explicación. Por eso son los dos lugares en los que a Dilma más le cuesta. ¿Cómo le cuesta al Frente Amplio, que también está perdiendo votos en Montevideo? El Frente Amplio está pasando, se está lulizando en algún sentido. Está sacando menos votos en Montevideo y más votos en el interior, que era el bastión colorado y blanco. Y es el eje de campaña de la calle Pou. La renovación son ellos. Exactamente. Lo otro viene por el desgaste. Con los jóvenes pasa lo mismo. Al Frente, bueno, ni que decir de la edad de los, no me quiero meter en Uruguay, digamos, pero de la edad de la primera plana del Frente, que andan todos por arriba de 75, digamos. Tabaretti de 74, Mujica 79, Astori no sé, por ahí anda. Quiero decir, yo veo esos dos puntos débiles, las clases medias urbanas, las ciudades, etcétera, y los jóvenes. Esos son los dos lugares donde le cuesta más a la izquierda. Ahora voy a marcarte una diferencia que yo veo en el caso de Uruguay y de Brasil, tomando en cuenta lo que está pasando en este último tiempo, y es que el año pasado hubo manifestaciones de jóvenes, a diferencia de Uruguay que no los hubo, muy importantes, y donde, a mi juicio, modestamente, Dilma Rousseff
perdió una oportunidad de ponerse a la cabeza de la reivindicación de lo que estaban planteando, porque la protesta no era exactamente en contra de Dilma. No, era más general. Yo leí las protestas de Brasil del 2013 como una impugnación más general a la clase política, etcétera. Dilma podría, de hecho, hasta yo creo que lo quería hacer, liderar una reforma constitucional para hacer la famosa reforma política. El sistema político brasileño es un sistema muy fragmentado, muy enmarañado, muy difícil, y ella no pudo, no quiso o no se animó, qué sé yo. Ahora, efectivamente, ahí había jóvenes protestando. Ahora, uno de los temas centrales de la protesta era lo que veíamos recién, la crisis de los servicios públicos, que es algo que enfrentan todos los países de América Latina. Yo lo pongo ahí en el libro. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad promedio de un ómnibus en San Pablo? Sí, lo pones en el libro. 12 kilómetros por hora. Sí. O sea, 12 kilómetros por hora. Eso por un lado, y por el otro lado el tema corrupción, ¿no? Que siempre está. Ahí yo lo pongo en el libro también. ¿Quién fue el candidato a senador apoyado por el PT del estado de Alagoas? Fernando Collor de Mello. Digamos, el PT tuvo que arreglar con el diablo, el PMDB, ni que decir, con los Arnés, etcétera, y eso le quitó su aura de partido totalmente limpio y lo convirtió en un partido más, y eso creo que lo están sufriendo un poco también. Me quedé pensando en esto que decís de los jóvenes, porque en el caso bien concreto del PT, el PT, hasta que triunfa Lula en el 2002, se basa también en las movilizaciones en las calles. Y vos señalás, en el 2013, lo que apunta Dilma es en el Parlamento, no en las calles. Todo ahora se discute en la televisión, no moviliza a la gente en las calles. O sea, el PT, que tenía una gran capacidad movilizadora, no moviliza. Bueno, es que esa es para mí una diferencia fuerte, que el mismo Lula lo reconoce, del PT con otros procesos de izquierda en América Latina. El PT no se dio un trabajo de activación militante, digamos así, de construcción militante, como con todos sus problemas lo hizo Chávez, y como con todos sus problemas lo está haciendo, lo intenta hacer el kirchnerismo. Digamos. El PT decidió no hacerlo. Y eso yo creo que lo sufre también, lo está sufriendo. Otro de los temas que la campaña es el de la corrupción. Está el tema de Petrobras. Vamos a ver lo que fue la respuesta que dio Dilma, una denuncia que hace la revista Bella, a partir de lo que le adjudica como declaraciones ahí estamos viendo la tapa de la revista Bella, justamente, declaraciones de Alberto Youssef, responsable de las maniobras, un cambista que confesó haber hecho maniobras con dineros de la corrupción provenientes de Petrobras y habría imputado en sus declaraciones judiciales a Dilma y a Lula como que conocían de estas maniobras. Lo extraño es que después de esto, después de que Bella adelantó su edición de hoy, la adelantó el jueves a la noche, la hizo pública con esta tapa, lo curioso es que el abogado de Alberto Youssef dijo: nosotros no conocemos estas declaraciones, nunca se hicieron ante un juez. Estas declaraciones que dice la revista ser el fundamento de la denuncia contra Dilma y Lula, dice el abogado, jamás fueron hechas. Estamos muy sorprendidos y pasmados por esta difusión. Vamos a ver la respuesta que dio Dilma a estas denuncias, una respuesta muy dura con respecto a la actitud de la revista Bella. Minhas amigas e meus amigos, eu gostaria de encerrar minha campanha na TV de outra forma, mas não posso me calar frente a esse ato de terrorismo eleitoral articulado pela revista Veja e seus parceiros ocultos. Uma atitude que envergonha a imprensa e agride a nossa tradição democrática. Sem apresentar nenhuma prova concreta, e, mais uma vez, baseando-se em supostas declarações de pessoas do submundo do crime, a revista tenta envolver diretamente a mim e ao presidente Lula nos episódios da Petrobras, que estão sob investigação da Justiça. Todos os eleitores sabem da campanha sistemática que esta revista move há anos contra Lula e contra mim. Mas, desta vez, a Veja excedeu todos os limites. Desde que começaram as investigações sobre ações criminosas do senhor Paulo Roberto Costa, eu tenho dado total respaldo ao trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. Até a sua edição de hoje, às vésperas da eleição em que todas as pesquisas apontam minha nítida vantagem sobre meu adversário, a maledicência da Veja se limitava a insinuar que eu poderia ter sido omissa na apuração dos fatos. Isso já era um absurdo, isso já era uma tremenda injustiça. Hoje, a revista excedeu
todos os limites da decência e da falta de ética. Bueno, respecto de esto, Lula da Silva dice, hoy el principal enemigo no es el PSDB, el partido de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, dice, son los medios de comunicación. Sí, sí es cierto eso, pero además el antecedente mejor dicho, lo que acaba de hacer Bella, yo creo que no tiene antecedentes de hacer una jugada así tan violenta, tan fuerte, sobre el filo del cierre de la campaña. Muy ¿no? oportunista. Hubo una, no sé si se acuerdan, en la elección de Lula, creo que era contra Fernando Henrique, que secuestraron a un empresario. Sí, claro. Y cuando los liberaron, un grupo de comandos secuestraron a ese empresario, y cuando liberaron al empresario, casualmente, delante de todas las cámaras, uno de los que lo habían secuestrado tenía una remera del PT. Que después hizo declaraciones diciendo que iba a votar a Lula. Después se reveló que era una operación armada por servicio de inteligencia, digamos. Bueno, pero, a Carter le hicieron lo mismo en Estados Unidos con el tema de los rehenes en Irán. Rehenes, sí, Reagan. Sí. José, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Les recomendamos otra vez el gracias, libro y creo que Taylor tiene algunos datos más para que la gente pueda adivinar, claro. Porque si no la gente no adivina, Taylor. Exactamente, 12 minutos pasaron de las 13, recuerden, hasta las 13:30 estamos en Visión 7 Internacional. Estamos recibiendo muchísimos llamados, nos llama el ingeniero de Rosario, Pedro dice que estaba preocupado, dice, pero ahora que lo ve a Brigger en Visión 7 Internacional se queda tranquilo, porque dice que leyó por allí que le van a rendir homenaje en el Senado. Pedro dice, le rendirán homenaje en el Senado a Pedro Brigger, dice, cada vez que le rinden homenaje a alguien es porque pasó mejor vida, pero no es el caso. No, no es el caso. Bueno, María Inés Pilati de Vergara. Gracias, Taylor, por aclarar que no, estoy por aquí favor. Y que esto no es una yo porque el ingeniero estaba preocupado. Y gracias al Senado por la mención. María Inés Pilati Vergara, la senadora, va a entregar esa mención. Vamos a estar allí, Pedro, seguramente, que va a ser el jueves 30 de octubre a las 3 de la tarde. Pero fíjese qué premio, senador Domingo Faustino Sarmiento le van a entregar. Muy bien, Pedro. Bueno, felicitaciones por su trabajo periodístico. Además, director de Nueva. María de Berazategui nos felicita por el programa, es muy amplia la información. Javier de Resistencia, si pueden hacer un informe sobre los aviones Gripen. Leonardo de Córdoba no acierta con la incógnita de quiere saber cómo está ahora la situación política en Mali. Y Juan de la Plata no acierta con la incógnita. Juan dice que es Vinicius de Moraes. Para Juan de la Plata y otros tantos que todavía no acertaron, nuevo dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje utiliza distintos recursos visuales como la disposición geométrica de las palabras en la página, la aplicación de colores y de diferentes tipos de letras. Sus poemas fueron transformados en videos, computación gráfica y también en hologramas. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777, 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional y adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Crisis en Italia. La reforma laboral y el programa de ajustes impulsado por el joven primer ministro Matteo Renzi complican el panorama político en la península. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.